El aire era espeso, cargado de un murmullo que no parecía provenir de ninguna boca ni de ningún lugar concreto. Era un rumor antiguo, como si las piedras mismas de aquel pasadizo respiraran en secreto. El viajero avanzaba despacio, rozando con los dedos la superficie fría de los muros, donde estaban grabados signos que parecían latir con una luz apenas perceptible, como brasas que rehúsan apagarse. El olor era metálico, denso, como hierro oxidado mezclado con incienso consumido Cada hace paso siglos. Resonaba demasiado fuerte en aquel silencio expectante, como si alguien o algo escuchara desde más allá de la piedra. El viajero cerró los ojos un instante y en la oscuridad interna no encontró descanso. Vio un resplandor verde, líquido, que lo arrastraba hacia un vórtice sin fondo. Un sonido grave vibró en su pecho. No era su corazón. Era otra frecuencia, una onda que le penetraba la médula y lo obligaba a detenerse. Sintió cómo los huesos se le volvían antenas y la sangre Eléctrico. un río. Intentó pronunciar una palabra para romper el hechizo, pero solo salió un suspiro quebrado. La inscripción en la pared se movió. Lo juraría. Los trazos se deslizaban unos sobre otros, formando nuevas combinaciones. Letras imposibles, semejantes a serpientes que se devoran y renacen. Al tocarla, la piedra se hundió como carne tibia. Retiró la mano de golpe, con un estremecimiento que lo recorrió de pies a cabeza. Las sombras parecían inclinarse hacia él, como si reconocieran su presencia, como si supieran su nombre antes de que él lo recordara. El aire vibraba en un compás irregular, y cada nota parecía arrastrar un eco de voces invisibles. El viajero comprendió entonces que aquello no era un lugar, sino un umbral tejido con frecuencias que no debían resonar en labios humanos. A lo lejos, un destello azul iluminó un arco tallado en la roca. La forma no era natural, se asemejaba a un ojo que se abre en la penumbra, vigilante, paciente. El viajero tragó, sintiendo que su cuerpo era atraído hacia allí sin poder resistirse. Cada músculo le exigía retroceder, pero cada latido lo empujaba a avanzar. El arco comenzó a temblar, como si respirara, y de su centro emergió un murmullo en un idioma perdido. Las palabras no se entendían, pero su ritmo despertaba imágenes. Alas de ibis, columnas de fuego, una balanza que oscilaba sin peso. Entonces lo supo. Alguien, en algún punto de los milenios, había sellado un secreto en aquella vibración. Estaba a punto de abrirlo. Justo cuando levantó la mano para cruzar el arco, un crujido profundo recorrió la caverna. No provenía del suelo ni del techo. Era como si el tiempo mismo se estuviera quebrando. Si ya sentiste cómo esta vibración atraviesa tu piel, suscríbete ahora, deja tu me gusta y comenta lo que viste en tu mente antes de que sea demasiado tarde. El arco lo tragó sin resistencia, como si nunca hubiera sido sólido. Al otro lado, la luz era espesa, casi líquida, y tenía un tono cobrizo que hería la vista. No había suelo reconocible, sino una vasta planicie de cristal que vibraba bajo sus pies, emitiendo ondas que parecían extenderse hasta el infinito. El silencio aquí no era vacío, era opresivo, como si todo el espacio contuviera una respiración contenida. El viajero escuchaba un zumbido constante que se confundía con el flujo de su sangre. El aire estaba impregnado de un olor dulzón parecido a miel quemada, que mareaba y seducía al mismo tiempo. A lo lejos emergían pilares colosales, de un material negro más oscuro que cualquier sombra. No reflejaban la luz, la devoraban. Al acercarse, distinguió que no eran lisos. Sobre ellos reptaban símbolos incandescentes que se deformaban como gusanos de fuego. Se movían demasiado rápido para ser leídos, pero lo suficiente para ser comprendidos en un nivel más profundo, un nivel que no dependía del pensamiento, sino de la carne.
Al rozar con la vista uno de esos pilares, sintió un golpe en el estómago, como si hubiera recordado un hecho que nunca vivió. Imágenes destellaron en su mente: un hombre con cabeza de ibis escribiendo sobre láminas doradas, un río invertido que fluía hacia el cielo, un templo construido en un desierto rojo. Todo se disolvió con la misma violencia con la que llegó. El cristal bajo sus pies comenzó a emitir un sonido más agudo, una frecuencia que parecía querer arrancar las entrañas. El viajero se inclinó, intentando resistir. El mundo titilaba, como si no estuviera hecho de materia, sino de vibraciones superpuestas. Comprendió que cada paso lo alineaba con un patrón secreto, una melodía oculta que había estado resonando desde antes del tiempo. Entonces lo escuchó con claridad, una voz, no en el aire, sino dentro de su médula. Hablaba en un idioma imposible, pero cada palabra se sentía como un mandato. Abre, recuerda, vibra. El viajero se llevó las manos a la cabeza, tratando de contener aquel torrente que parecía querer abrir grietas en su cráneo. El cielo cobrizo se agrietó. No había nubes ni estrellas, solo una superficie inmensa que se partía como vidrio roto. Tras la grieta, algo brillaba, un fulgor blanco, tan intenso que parecía un ojo dispuesto a mirar dentro de él. Fue en ese instante cuando comprendió que aún no había visto nada, que lo que se quebraba no era el cielo, sino el límite de su propia conciencia, y que al traspasarlo ya no habría vuelta atrás. Si sientes que esta grieta también se abre en tu interior, suscríbete ahora, dale me gusta y comenta lo que viste antes de que desaparezca para siempre. El fulgor blanco se filtraba por las grietas, bañando la planicie de cristal con un resplandor que no iluminaba, sino que revelaba. Cada partícula del aire parecía volverse translúcida, y en ellas se dibujaban rostros fugaces, ancianos con miradas huecas, niños que reían sin sonido, figuras encapuchadas que se desvanecían en el instante en que intentaba fijar la vista. El viajero avanzó tambaleante. El suelo vibraba con más intensidad, como si lo empujara hacia adelante contra su voluntad. Al mirar hacia sus propias manos, vio que ya no eran del todo suyas. Estaban atravesadas por filamentos de luz, como si su carne fuera un tejido delgado, incapaz de ocultar lo que realmente latía debajo. El aire se llenó de un murmullo coral. Era un canto, pero no humano. Tonos graves se entrelazaban con agudos imposibles, generando una armonía que hacía doler los huesos. Era como si toda la estructura de la realidad estuviera entonando un himno que nadie había escuchado en miles de años. Al fondo, donde los pilares negros se extendían como guardianes, surgió una figura. No caminaba, flotaba. Su silueta era humana, pero carecía de rostro. En lugar de ojos, solo había un resplandor plateado que parecía perforar el espacio. Extendió una mano hacia él, y el aire se curvó en torno al gesto, como si la gravedad obedeciera a aquel movimiento. El viajero sintió un impulso de arrodillarse, aunque no sabía por qué. No era reverencia, sino miedo visceral, un miedo que se filtraba desde sus huesos hacia sus pensamientos. La figura habló sin boca. Eres vibración. Todo lo demás es sombra. Un estruendo interrumpió el canto coral. El cielo quebrado terminó de abrirse y del resplandor emergieron estructuras geométricas colosales que descendían lentamente como si fueran barcos de luz. Cada arista despedía chispas de energía que caían sobre la planicie y se incrustaban en el cristal, generando ondas que amenazaban compartirlo. El viajero dio un paso atrás, pero fue inútil. Sus pies se hundieron ligeramente en la superficie, como si la planicie lo quisiera absorber. Un vértigo lo sacudió. Vio en un solo destello que aquella no era tierra ni cielo, sino un plano intermedio, un lugar tejido con frecuencias prohibidas. Y él estaba justo en el centro del tejido.
El murmullo coral se detuvo de golpe. La figura sin rostro inclinó la cabeza y pronunció una palabra que no debía existir. El viajero sintió cómo su corazón dejaba de latir y cómo otra vibración ajena comenzaba a ocupar su lugar. Si también escuchaste ese canto en tus huesos, no sigas en silencio. Suscríbete ahora, deja tu me gusta y comenta qué viste antes de que la vibración te reclame. La nueva vibración le atravesaba como un río invisible. No era un latido, sino un pulso irregular que hacía eco en cada rincón de su ser. Sus ojos ardían. Veía símbolos ardiendo sobre la superficie del cristal, organizándose en círculos concéntricos que se expandían como ondas en el agua. Cada círculo contenía un ideograma distinto y al mirarlos, el viajero comprendía cosas que no debía. Vio un mapa del cuerpo humano superpuesto con constelaciones. Vio cuerdas de luz conectando gargantas con estrellas lejanas. Vio que las almas no eran formas etéreas, sino vibraciones enredadas en tejidos de fuego. El resplandor blanco detrás de la grieta se intensificó. Los barcos geométricos descendieron más y en sus superficies brillaban miles de ojos, todos afijos en él. El viajero quiso huir, pero su cuerpo ya no respondía. Se sentía atrapado en un acorde interminable, como una cuerda vibrante a punto de romperse. De repente, la figura sin rostro se fragmentó en múltiples siluetas. Cada una de ellas repetía el mismo gesto: señalarlo, acusarlo, reclamarlo. El aire se volvió denso, tan pesado que respirarlo era como tragar piedras. El viajero abrió la boca en un grito, pero ningún sonido salió. Lo único que emergió fue un chorro de luz azulada, como si su voz hubiera sido reemplazada por energía. El suelo de cristal se resquebrajó, abriendo grietas que parecían abismos infinitos. En las profundidades no había oscuridad, sino un mar de símbolos flotando, vibrando como enjambres de insectos luminosos. Cada símbolo se elevaba lentamente, buscando su piel, intentando adherirse. Un zumbido se clavó en su cráneo, más agudo que cualquier campana. En ese instante lo comprendió. No estaba en un lugar físico, sino dentro de una frecuencia prohibida, aquella que los antiguos habían sellado para que no resonara en la carne humana. Y sin embargo, él la estaba escuchando. Las grietas del suelo se ensancharon hasta que una de ellas lo rodeó por completo. El viajero cayó, no hacia abajo, sino hacia adentro. Su cuerpo atravesó capas de vibraciones, como si fueran velos sucesivos. En cada capa, algo intentaba atraparlo. Garras hechas de sonido, cadenas invisibles que crujían al contacto, sombras que no tenían forma, pero sí hambre. Y justo antes de perderse en el vértigo, lo escuchó de nuevo. La misma voz antigua, la misma que había sellado aquel secreto milenios atrás. Sus palabras no eran súplicas, eran órdenes, y estaban dirigidas a él. Si ya sentiste cómo esta frecuencia se abre paso en tu cabeza, suscríbete, deja tu me gusta y comenta lo que viste antes de que el sello termine de romperse. Cayó sin peso, pero no sin dirección. Cada capa de vibración lo absorbía y lo despedía, como si lo evaluara. En algunas, sintió frío glacial que le helaba la médula. En otras, calor abrasador que hacía chisporrotear su piel. No eran temperaturas, sino juicios. Cada frecuencia lo comparaba con algo antiguo, como si midiera si su ser estaba alineado con un patrón olvidado. En la penumbra líquida, apareció un corredor de espejos, suspendido en el vacío. Cada espejo reflejaba no su rostro, sino fragmentos de vidas que nunca vivió. En uno, era un sacerdote con túnica de lino, trazando símbolos con sangre. En otro, era un escriba en una sala copiando textos que brillaban más que el sol. En otro más, veía su propio cuerpo, pero sin ojos, con la boca sellada, mientras alguien escribía sobre su piel. Los espejos comenzaron a vibrar, a resonar al unísono.
El sonido era insoportable, como un enjambre dentro del cráneo. El viajero se cubrió las orejas, pero la vibración estaba en su interior. Los reflejos se multiplicaron y de pronto ya no eran imágenes estáticas. Cada versión de sí mismo lo observaba, moviéndose al mismo tiempo, como si supieran que él estaba allí. Uno de los espejos se quebró desde dentro y del vidrio roto salió una figura. Era él, pero más viejo, con la piel agrietada como barro seco, los ojos hundidos y una voz que se arrastraba como hierro oxidado. No abras lo que no puedes cerrar. El viajero retrocedió, pero la figura se aferró a su brazo. El contacto era abrasador, como tocar metal al rojo vivo. Sus nervios se encendieron de dolor y al mismo tiempo un torrente de recuerdos lo invadió. Fórmulas susurradas en templos sellados, cánticos en lenguas muertas, la frecuencia exacta que podía abrir un portal entre lo visible y lo invisible. El viejo lo soltó con violencia y todos los espejos estallaron a la vez. Miles de fragmentos flotaban alrededor, girando como cuchillas. En cada pedazo un símbolo brillaba. Algunos eran llaves, otros eran ojos, otros eran bocas que parecían murmurar sin voz. El viajero flotaba en medio de esa tormenta de reflejos, consciente de que uno solo de esos fragmentos podía incrustarse en su carne y marcarlo para siempre. Y sin embargo, algo en su interior, no curiosidad, sino instinto, lo empujaba a extender la mano hacia uno de ellos. Si también sentiste la tentación de tocar ese fragmento, suscríbete ya, deja tu me gusta y comenta qué símbolo viste reflejado antes de que se clave en ti. El fragmento elegido se adhirió a su palma como si siempre hubiera estado allí. El contacto no cortaba, sino que ardía, y pronto el símbolo comenzó a moverse por su piel, trazando líneas sobre su brazo como si buscara expandirse. El viajero gritó sin voz, atrapado en un trance que era dolor y revelación al mismo tiempo. Las líneas se unieron en su pecho, formando una espiral luminosa que latía como un corazón prestado. Cada pulso proyectaba destellos a su alrededor y en esos destellos vio puertas flotando en la nada. Algunas eran de madera carcomida, otras de metal imposible, otras eran simples círculos de fuego. Todas temblaban, como si esperaran su elección. El canto coral regresó, pero ahora estaba distorsionado. Ya no era un himno solemne, sino una advertencia desesperada. Parecía que el mismo espacio intentara detenerlo. Las puertas vibraban con mayor fuerza, respondiendo a su espiral, como si fueran cuerdas tensas a punto de romperse. El viajero se acercó a una de ellas. Era de obsidiana pulida, con grabados tan finos que parecían moverse como agua. Al apoyar la mano sobre su superficie, la espiral de su pecho respondió, girando más rápido, como si reconociera el material. El contacto abrió un resplandor que lo obligó a cerrar los ojos. Al abrirlos, ya no estaba en el corredor de espejos. Estaba en un pasaje estrecho, de muros húmedos, donde el aire olía a moho y a pergamino viejo. A lo lejos, un goteo constante marcaba un ritmo fúnebre. La oscuridad no era completa. Símbolos flotaban en el aire como brasas suspendidas, girando a su alrededor y murmurando su nombre en un idioma que nunca había aprendido. El viajero sintió entonces que ya no era un espectador. El lugar lo reconocía. La frecuencia prohibida que lo había arrastrado hasta allí ahora lo reclamaba como parte del tejido. Y lo que se ocultaba más adelante, tras aquel goteo persistente, no era un hallazgo, era una prueba. Si tu nombre también fue susurrado en esta oscuridad, suscríbete ahora, dale me gusta y comenta lo que escuchaste antes de que el eco se pierda en ti. El goteo marcaba un compás hipnótico y cada gota parecía resonar dentro de su cráneo como un tambor lejano. El viajero avanzó despacio, arrastrando los dedos por los muros húmedos, sintiendo cómo se escurría entre ellos una viscosidad fría, como si la piedra llorara.
El aire era tan espeso que cada respiración costaba un esfuerzo titánico. De pronto, el pasaje se abrió en una sala circular. En el centro, una mesa de piedra estaba cubierta por tablillas que parecían arder desde dentro, como si en lugar de estar talladas, estuvieran vivas. Sobre ellas, símbolos. Se movían solos, reconfigurándose sin descanso, creando palabras que no pertenecían a ninguna lengua humana. El viajero se inclinó sobre las tablillas y las líneas de su brazo comenzaron a brillar al unísono, respondiendo al patrón cambiante. Cada palabra que surgía en la superficie parecía pronunciarse en su mente con un eco profundo, como si alguien le estuviera dictando desde un lugar que no era este. Al tocar una de las tablillas, el mundo se contrajo. Sintió cómo sus huesos se disolvían en 1900 vibraciones y cómo la sala entera giraba en torno a él. Imágenes lo bombardearon. Hombres con máscaras de ibis cantando en lo alto de pirámides negras. Mujeres de ojos vacíos sosteniendo cuencos de fuego. Un desierto rojo extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, bajo un cielo partido. Las visiones cesaron con brusquedad. Ahora, frente a él, había 3 figuras encapuchadas, inmóviles, observándolo. No tenían rostro visible, solo un vacío oscuro donde deberían estar sus ojos. Una de ellas extendió un brazo huesudo y señaló la espiral en su pecho. El gesto no era neutro, era un juicio. El viajero sintió un dolor insoportable en el corazón, como si la espiral estuviera girando contra su voluntad. Se dobló sobre sí mismo, jadeando, mientras la vibración lo atravesaba como una cuchilla invisible. Entonces, escuchó la voz que había oído al inicio, grave y antigua, pronunciando con claridad: «Solo quien soporta la ruptura verá la puerta». La sala tembló. El techo comenzó a resquebrajarse y de las grietas cayó una arena negra que parecía absorber la luz. Los símbolos flotantes se agitaron frenéticamente como insectos al borde de un incendio, y el viajero comprendió que no podía permanecer allí. Debía seguir adelante o ser consumido por la frecuencia misma. Si sentiste ese juicio en tu propio pecho, no lo ignores. Suscríbete ahora, deja tu me gusta y comenta qué viste en la arena negra antes de que caiga sobre ti. La arena devoraba la sala, extendiéndose como una marea silenciosa. El viajero corrió hacia un arco estrecho que apenas se distinguía en la penumbra, y al cruzarlo se encontró en un corredor inclinado que descendía en espiral. Cada paso hacía vibrar las paredes, como si resonaran con su espiral interior. El aire se volvió sofocante, impregnado de un olor a ozono y carne quemada. A medida que bajaba, las sombras en las paredes comenzaron a desprenderse y a moverse por sí solas, adoptando formas reconocibles. Algunas eran animales, imposibles, aves con múltiples alas, felinos de ojos rojos. Otras eran humanas, aunque deformadas, como si hubieran sido grabadas por una mano inexperta en el tejido mismo de la oscuridad. El viajero intentó acelerar, pero el corredor se estiraba interminablemente como si no tuviera fin. Las sombras lo seguían, multiplicándose, susurrando frases que rozaban el límite del entendimiento. Vibra como ellos vibraron, cruza como ellos cruzaron. De pronto, el corredor terminó en una cámara vasta y abovedada. En el centro flotaba una esfera de cristal líquido que se expandía y contraía como un pulmón. Cada respiración de la esfera generaba ondas que golpeaban su cuerpo, obligando a sus órganos a cambiar de ritmo. Su corazón empezó a latir más rápido, no porque quisiera, sino porque estaba siendo arrastrado al compás de aquel objeto. Dentro de la esfera se agitaban formas. No eran humanas ni animales. Eran estructuras geométricas que parecían plegarse sobre sí mismas una y otra vez, infinitamente. Y en medio de ellas vio un par de ojos. No estaban hechos de carne, sino de luz líquida,
y lo observaban con una intensidad que lo atravesaba como un rayo. El viajero cayó de rodillas, jadeando. La espiral de su pecho giraba con violencia, como si quisiera salir de su cuerpo y unirse a la esfera. Supo con una certeza brutal que esa esfera era un portal, no uno cualquiera, sino uno que abría hacia la frecuencia prohibida que los antiguos habían sellado. Las sombras a su alrededor comenzaron a inclinarse hacia la esfera, como si la adoraran. Algunas se disolvieron en ella, absorbidas sin resistencia. El viajero supo que debía elegir, resistirse y quedar atrapado, o rendirse y atravesar el umbral. Contador acumulado sin espacios ni signos, 807 CTA08. Si tus ojos también se encontraron con los de la esfera, no mires hacia otro lado. Suscríbete ya, deja tu me gusta y comenta lo que viste dentro antes de que sea demasiado tarde. El viajero alzó la vista hacia la esfera, temblando. La espiral en su pecho ardía como hierro candente, exigiendo unirse al latido líquido que lo llamaba desde dentro de aquel portal. La sala entera vibraba con una cadencia imposible, un acorde eterno que parecía colapsar todo sonido conocido. Dio un paso hacia adelante. Su pie atravesó un anillo de luz derramada en el suelo, y en ese instante la esfera se contrajo de golpe, como un corazón que se prepara para un último latido. Los ojos dentro de ella se abrieron aún más, derramando un resplandor que no iluminaba, sino que devoraba las sombras. El viajero sintió que su piel se desgarraba en ondas invisibles. Su carne se volvió transparente, y debajo vio hilos vibrantes, cuerdas tensas que se entrelazaban en patrones infinitos. No era un cuerpo, era un instrumento, y la esfera lo estaba afinando. Un grito silencioso se elevó desde el fondo de la cámara. No provenía de él, ni de las sombras, ni siquiera de la esfera. Era el grito de todo el lugar, como si el espacio mismo estuviera siendo forzado a recordar algo que prefería olvidar. El aire se rompió como cristal, y a través de las grietas aparecieron paisajes imposibles, mares suspendidos en el vacío, montañas invertidas, ciudades de luz negra donde cada torre respiraba como un ser vivo. El viajero se tambaleó, atrapado entre el vértigo y el asombro. Los ojos de la esfera lo perforaron y, por primera vez, lo reconoció. Tú fuiste elegido cuando las arenas aún no habían caído. Tú fuiste la vibración en 1900. No entendía, pero lo sentía. Un eco en su médula le decía que aquella no era la primera vez, que en otro ciclo, en otro tiempo, ya había estado aquí, frente a ese mismo portal, dudando en dar el paso, y que antes había fallado. El portal se agitó con violencia, una corriente lo arrastró hacia adelante y el viajero supo que la elección ya no era suya. Las sombras lo rodearon, empujándolo hacia la esfera, como guardianes que conducen a un prisionero hacia su sentencia. La superficie líquida estaba a centímetros de su rostro cuando, de pronto, el murmullo coral volvió a escucharse. Pero esta vez no era un canto, era un lamento. Si sentiste que también ya habías estado aquí antes, no calles. Suscríbete ahora, deja tu me gusta y comenta lo que viste repetirse en tu memoria. La superficie de la esfera lo tragó sin resistencia, como agua densa que arde al contacto. Su cuerpo atravesó capas de líquido incandescente, cada una más pesada y vibrante que la anterior. Era nadar dentro de un corazón colosal donde cada latido lo empujaba más hondo. De pronto, emergió en un espacio vasto, sin arriba ni abajo, donde flotaban estructuras colosales de piedra suspendida. Eran pirámides invertidas, cada una unida a la otra por hilos de luz. En su interior vio figuras caminando en silencio, cubiertas por túnicas negras, sosteniendo lámparas de fuego azul. No eran humanos, sus cuerpos eran apenas sombras envueltas en piel prestada. El viajero sintió un peso insoportable en la espiral de su pecho. El símbolo ardía y giraba tan rápido que parecía querer romper sus costillas desde dentro.
Sus rodillas cedieron, pero antes de tocar el suelo, una fuerza invisible lo levantó. Estaba flotando, sostenido por la vibración misma. Una voz se alzó sobre todas las demás, más profunda que el eco de una montaña. La frecuencia ha sido abierta. Lo que fue sellado reclama su lugar. El viajero intentó responder, pero de su boca no salieron palabras. En su lugar, una corriente de símbolos se derramó, brillando en el aire como brasas vivas. Los símbolos se elevaron hasta una de las pirámides, donde se incrustaron como si fueran llaves. El monumento tembló, y de su interior emergió una figura gigantesca, un ibis de luz, con alas extendidas que rozaban el horizonte. El viajero sintió que su mente se fragmentaba. No podía comprender la magnitud de lo que veía. Cada pluma del ibis era un jeroglífico vivo, y al batir sus alas, los símbolos se derramaban sobre él como cuchillas de fuego. No lo herían, pero lo marcaban. Cada golpe de ala inscribía en su ser una verdad que no podía olvidar. Las pirámides comenzaron a girar lentamente, conectadas por los hilos de luz, como engranajes de una máquina cósmica. Y en ese movimiento, el viajero comprendió lo que estaba sucediendo. El portal no lo había llevado a otro mundo. Lo había llevado al núcleo de la vibración misma, a la matriz donde todo sonido, toda existencia, toda alma era decidida. Un rugido estremeció el espacio. No era del ibis, ni de las pirámides, ni de las sombras. Era de algo más profundo, algo que despertaba detrás de la vibración, y supo, con horror, que aquello aún no era el clímax. Era apenas el comienzo. Si ya viste desplegarse las alas del ibis, no te quedes afuera. Suscríbete, deja tu me gusta y comenta lo que sentiste en esa vibración antes de que despierte lo que aún duerme. El rugido se expandió hasta deshacer toda frontera. El viajero sintió que no estaba en un espacio, sino dentro de un sonido absoluto, un océano de frecuencias que desgarraban y reconstruían su cuerpo al mismo tiempo. El ibis colosal extendió su cuello, y sus ojos de fuego líquido se fijaron en él con la calma de quien observa a un insecto atrapado. El viajero quiso desviar la mirada, pero algo lo forzó a sostenerla. Cada segundo que pasaba bajo esa visión, recuerdos extraños brotaban en su mente como espinas. Se vio escribiendo sobre tablillas doradas, trazando símbolos que no comprendía, mientras una multitud encapuchada lo observaba desde las sombras. Se vio ofreciendo su sangre en un cáliz de obsidiana, y luego, en otra vida, encendiendo lámparas en una tumba que no debía abrirse. El ibis desplegó sus alas, y el aire vibró con una onda expansiva que lo lanzó contra una de las pirámides suspendidas. El impacto no lo destrozó, lo atravesó. Su cuerpo se hundió en la piedra como si fuera arcilla ardiente. Allí dentro, descubrió que la pirámide no era sólida. Estaba hueca, llena de pasillos que latían como venas. Cada pasillo conducía a un mismo punto, una cámara en cuyo centro flotaba un corazón gigantesco, atravesado por cadenas de luz. El corazón latía con dificultad, como si llevara milenios prisionero. Cada golpe resonaba en su pecho, alineándolo, exigiéndole abrir la boca. Lo hizo, y de sus labios brotó un canto que no era suyo. Era el mismo himno coral, pero ahora lo cantaba desde dentro, con un poder que no sabía que poseía. Las cadenas de luz se tensaron, algunas se resquebrajaron, y el corazón comenzó a latir con más fuerza. El viajero entendió con horror que estaba liberando algo. El ibis afuera rugió, las pirámides giraron con violencia y las sombras se agitaron como un enjambre despierto. El corazón latió una vez más, rompiendo otra cadena, y el viajero supo que lo que despertaba no era un dios ni un demonio, sino la vibración original, el pulso que había precedido toda creación. Y en el instante en que la última cadena comenzó a
En quebrarse, el viajero sintió que ya no era dueño de sí mismo. La frecuencia lo había reclamado. Si sentiste cómo esas cadenas se rompían en tu propio pecho, suscríbete ahora, deja tu me gusta y comenta lo que crees que despertará cuando el corazón quede libre. El corazón estalló en un fulgor que atravesó todas las pirámides, las sombras, al Ibis mismo. El viajero fue lanzado hacia la nada, convertido en vibración pura, un hilo resonante entre millones. No había cuerpo, no había pensamiento, solo frecuencia. La matriz que lo rodeaba comenzó a replegarse sobre sí misma. Las pirámides colapsaron en un punto de luz. El Ibis se disolvió en una lluvia de símbolos incandescentes, y las sombras se fundieron en un coro de lamentos que se extinguió como viento apagado. Durante un instante eterno, todo fue silencio. Y en ese silencio, el viajero escuchó su propio nombre, pronunciado no por una voz externa, sino por la frecuencia misma. Comprendió que ya no era un intruso, ni un elegido, ni un prisionero. Era parte del tejido, y ese tejido le susurró un secreto. Cada alma es un portal. Quien vibra en la nota prohibida, abre la grieta en sí mismo. El silencio se quebró con un suspiro. El viajero despertó en la penumbra de un pasillo de piedra, el mismo con el que había comenzado su descenso. Todo parecía igual, los muros húmedos, las inscripciones latentes, el aire pesado. Pero algo había cambiado. Al posar la mano sobre su pecho, descubrió que la espiral seguía allí, girando con calma, como si lo hubiera marcado para siempre. Un murmullo lejano volvió a recorrer las paredes, idéntico al del inicio, pero ahora sabía lo que significaba. No era advertencia ni amenaza, era invitación. Una invitación que nadie debía aceptar, pero que siempre aguardaba. El viajero cerró los ojos, sabiendo que aunque escapara, aunque intentara olvidar, la frecuencia seguiría dentro de él, abriendo grietas invisibles. Y tarde o temprano, volvería a escuchar el llamado, porque una vez abierto el portal, nunca se vuelve a cerrar del todo. Si sentiste que la frecuencia también quedó dentro de ti, no te marches en silencio. Suscríbete ahora, deja tu me gusta y comenta qué grieta se abrió en tu alma antes de que vuelva a resonar.